La mansión de los Ferrer siempre fue un monumento a la grandeza, un recordatorio imponente de que allí vivía un hombre que dominaba el mercado inmobiliario con mano de hierro. Pero para quien miraba más allá de los imponentes portones, de la impecable arquitectura y de los jardines perfectamente podados, algo se volvía evidente. Aquella casa era un palacio vacío. El luto se había instalado allí como un fantasma silencioso desde que Carmen, la esposa de Joaquín Ferrer, partió repentinamente. Y, donde antes había vida, música y risas infantiles, quedaba solo el eco del silencio. Joaquín, incapaz de enfrentar el dolor, se refugió en el trabajo, ahogándose en contratos y reuniones, como si el éxito pudiera llenar el vacío dejado por su esposa. Pero había alguien de quien no podía simplemente huir: Valeria, su hija de 8 años. Demasiado pequeña para entender todas las matices de la pérdida, pero lo suficientemente grande para sentir el peso de la ausencia, se había convertido en una niña, amarga, rebelde y sobre todo, solitaria. Desde la muerte de su madre, Valeria había transformado la mansión Ferrer en un campo de batalla. Ninguna niñera duraba más de unos meses. Algunas no resistían el difícil genio de la niña, otras no soportaban la frialdad de Joaquín, y todas, sin excepción, se daban cuenta de que no eran bienvenidas. Para Valeria, cualquier nueva figura femenina era un intento de sustituir a su madre, y eso ella no lo permitiría. Su padre, por otro lado, Yaniseuki, la preocupaba. Para él, las niñeras iban y venían como cualquier otro empleado de la casa. Mientras alguien mantuviera a su hija alimentada y vestida, todo estaba bien. Pero lo que Joaquín no comprendía, o fingía no ver, era que Valeria no necesitaba solo comida, ropa y un techo. Necesitaba amor, atención, necesitaba un padre que la mirara, que realmente la viera. Fue en ese escenario que apareció Luciana Ramos. A diferencia de las demás, no parecía intimidada por el ambiente lujoso ni impresionada por el apellido Ferrer. No miraba a Joaquín con reverencia y, lo más sorprendente, no se encogía ante la hostilidad de Valeria. Era una joven profesora de danza con una mirada aguda y una energía que parecía iluminar los espacios por donde pasaba. Su manera de ser era firme, pero había algo en ella que desarmaba de inmediato. Quizás fuera la forma en que hablaba, sin prisa, sin miedo. Desde el primer encuentro, quedó claro que Luciana no estaba allí para ser simplemente otra niñera, sustituible. Ella comprendía a Valeria de una forma que nadie más había intentado antes, porque Luciana también cargaba sus propias heridas. Sabía lo que era crecer sintiendo que algo esencial le había sido arrebatado. Y fue eso lo que lo cambió todo. Luciana entró en la mansión Ferrer sin pedir permiso para existir. Caminaba por los pasillos de mármol pulido sin la mirada sumisa que las otras niñeras mostraban, sin el temor de tocar los muebles caros, sin el peso de quien se siente fuera de lugar en ese universo de lujo intocable. Miraba a los ojos de las personas, hablaba con una calma que desarmaba y, sobre todo, no trataba a Valeria como un problema a resolver. La primera vez que se encontraron, la niña estaba sentada en lo alto de la escalera principal, sosteniendo un libro cerrado en su regazo, no porque estuviera leyendo, sino porque era lo único que podía tener en sus manos sin que alguien le dijera qué hacer. Observaba a Luciana desde lo alto, como una reina aburrida que ya conocía el destino de ese nuevo y fallido intento de su padre. «Tú también te vas», dijo Valeria sin emoción, sin levantar la voz. Pero Luciana solo sonrió. «Quizás, pero hasta entonces creo que podemos divertirnos un poco». Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien respondía sin promesas vacías o reprimendas. Y por ello mismo, fue la primera vez que Valeria no supo qué decir. Al principio, la relación entre ellas fue un juego de paciencia. Valeria ponía a prueba, provocaba, empujaba los
límites, esperando que Luciana desistiera como todas las demás. Pero la mujer parecía hecha de otra sustancia. No alzaba la voz, no se alteraba. Cuando Valeria se negaba a hablarle, Luciana simplemente esperaba, como quien entiende que algunas puertas deben ser abiertas desde dentro. Cuando la niña derramó a propósito un vaso de jugo sobre la alfombra blanca de la sala, esperando que Luciana se desesperase, que corriera a llamar a alguien, que al menos perdiera la compostura, ella solo tomó un paño y se arrodilló junto a la chica. «Sucede», dijo limpiando el desorden sin prisa, y sin acusación alguna en la voz, le ofreció el paño a Valeria. Por primera vez, la niña sintió que alguien le daba una opción, y no una orden. Luciana no quería controlarla, no quería domarla, solo quería estar allí, lo que comenzó a derribar las barreras entre ellas. Sin embargo, no fueron las palabras, sino la música. Una tarde, cuando Valeria regresaba irritada de otra clase particular que odiaba, encontró a Luciana en el salón de baile de la casa. Nadie usaba aquel espacio desde que Carmen se había ido. Las altas ventanas dejaban entrar los rayos dorados del sol vespertino, iluminando las paredes espejadas y el antiguo piso de madera. Y allí, en el centro, con los pies descalzos, Luciana danzaba. No era una danza formal, ensayada, llena de pasos calculados. Era puro sentimiento. Sus movimientos eran libres, como si contaran una historia sin necesidad de palabras. Valeria se quedó parada en la puerta, incapaz de interrumpir. Por un momento fue como si volviera a ver a su madre allí, el mismo espacio, la misma luz, la misma pasión silenciosa por la danza. Su corazón se encogió, pero antes de que el dolor pudiera devorarla, Luciana la vio y le extendió la mano. ¿Quieres intentarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire, frágil como un hilo invisible entre ellas. Valeria no respondió, solo dio un paso vacilante hacia el interior del salón, y sin darse cuenta, comenzaba allí algo que cambiaría sus vidas para siempre. Esa tarde, algo cambió dentro de Valeria. No fue una transformación brusca, no fue un milagro repentino, sino un pequeño chasquido, casi imperceptible, como la primera grieta en el hielo de un lago congelado. La niña no sabía explicar qué la hizo avanzar hacia ese salón. Tal vez fue el recuerdo de su madre, tal vez la ligereza de los movimientos de Luciana, o tal vez simplemente el cansancio de resistirse todo el tiempo. Pero cuando sus pies tocaron el piso, encerado y la música siguió sonando de fondo, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de quedarse. Luciana no dijo nada, solo dio un paso hacia atrás, creando espacio para que Valeria encontrara su propio ritmo. No hubo corrección, no hubo reglas, solo la danza, el cuerpo en movimiento y la sensación de algo adormecido despertando dentro de ella. Y en ese momento, aunque sin comprenderlo del todo, la niña sintió que allí, frente a aquella mujer desconocida, podía bajar la guardia, aunque fuera solo por un instante. Pero Joaquín Ferrer, como siempre, veía todo desde lejos. Él nunca entraba en el salón de baile. Era un lugar que pertenecía al pasado, a Carmen, y durante mucho tiempo, evitarlo fue su manera de no enfrentar la ausencia de su esposa. Pero aquella tarde, al pasar por el pasillo, oyó algo diferente. Un sonido que no escuchaba hacía años. Música. Su cuerpo reaccionó antes de que se diera cuenta de lo que hacía. Se acercó a la puerta entreabierta y, espiado adentro, lo que vio hizo que su pecho se apretara de una manera que no esperaba. Valeria estaba allí, en el centro del salón, moviéndose vacilante al compás de la música. Sus brazos aún estaban tensos, sus pasos algo inseguros, pero había en ella algo, un brillo en los ojos, una suavidad en la postura, que él no veía desde que Carmen se había ido. Pero lo que realmente le cortó la respiración fue la figura al lado de la niña, Luciana.
no intentando enseñar, sin forzar nada, solo permitiendo que Valeria se expresara, respetando el tiempo de la niña, dejando que la danza fuera una invitación y no una obligación. Joaquín no entró, no supo cómo. Se quedó parado allí, en el pasillo, sintiendo algo incómodo crecer dentro de sí, una mezcla de culpa y nostalgia. ¿Cuánto tiempo estuvo ciego para con su hija? ¿Cuánto tiempo pasó huyendo, fingiendo que el trabajo era lo más importante, que reuniones y contratos justificaban su ausencia? Y ahora, allí estaba ella, moviéndose al compás de una música que él temía escuchar. Y lo más extraño de todo, no era Carmen quien la guiaba, era Luciana, una mujer que ni siquiera conocía de verdad, una intrusa en su casa, en su vida, y aún así, la única que había logrado que su hija bajara sus barreras. ¿Debería intervenir? ¿Apartarla antes de que se volviera demasiado importante? ¿Antes de que le hiciera recordar lo que era sentir algo más allá del frío del luto? Pero él no pudo moverse. Se quedó allí, observando. Y por primera vez, en años, se permitió sentir. Esa noche, la mansión Ferrer parecía diferente. No había ningún cambio visible. Los pasillos seguían impecables. Los muebles aún brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal, y los empleados continuaban desempeñando sus funciones en silencio. Pero para Valeria, algo dentro de aquella casa había cambiado. Cenó sin quejarse. Algo raro en una niña que solía convertir la comida en otro campo de batalla contra la indiferencia de su padre. Comía despacio, pensativa, recordando la sensación de moverse al compás de la música. La forma en que su corazón se aceleró cuando sintió que, por un breve momento, el peso del luto había disminuido. Luciana no intentó hablarle durante la cena, solo la observaba desde lejos, respetando su espacio, pero atenta a cada pequeño gesto. Valeria se dio cuenta de ello, y, tal vez sin notarlo, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola en la mesa. Mientras tanto, en el piso de arriba, Joaquín Ferrer se enfrentaba a su propio reflejo en el espejo de su habitación. La imagen que veía no coincidía con el hombre que solía ser. Ojeras profundas marcaban su rostro y los hombros, que antes siempre se mantenían erguidos, parecían cargados de un peso invisible. Pero lo que más le molestaba no era su apariencia, era la sensación incómoda de que, mientras él se ahogaba en el trabajo, su hija estaba aprendiendo a vivir sin él. Lo que más le atemorizaba no era la presencia de Luciana, sino el hecho de que Valeria parecía estar aceptando esa presencia. ¿Qué significaba aquello? ¿Debería estar contento? La idea de que su hija estuviera reencontrando un poco de la alegría que había perdido debía ser un alivio, y sin embargo, todo lo que Joaquín sentía era un nudo en el pecho, porque la verdad, una verdad que él evitaba enfrentar desde hacía años, era que, si Valeria estaba cambiando, él también tendría que cambiar, y no sabía si estaba preparado para ello. Sin embargo, el destino no le dio tiempo para decidir. Mañana siguiente, al bajar para desayunar, se encontró cara a cara con Luciana. Fue un encuentro breve, un instante congelado en el tiempo, pero cargado de una tensión silenciosa. Ella estaba colocando algunas frutas sobre la mesa, con gestos naturales, como si ese ya fuera su lugar, como si de alguna forma ya perteneciera a ese hogar. Joaquín sintió un impulso irracional de recordarle que ella era solo una empleada, que su estadía allí era temporal. Pero antes de que pudiera decir algo, Luciana lo miró fijamente a los ojos y sonrió. Una sonrisa discreta, sin arrogancia, pero llena de una tranquila seguridad. Fue en ese momento cuando él se dio cuenta de algo que lo desconcertó. Ella no le tenía miedo. No lo reverenciaba como los demás empleados. No intentaba complacerlo, y lo más peligroso de todo, no parecía impresionada por su nombre o su poder. Luciana no necesitaba de su aprobación, y tal vez fue precisamente por eso
que él sentía que no podría ignorarla por mucho tiempo. Joaquín pasó el resto del día intentando alejar la sensación incómoda que aquel encuentro con Luciana le había causado. Se enterró en reuniones, contratos y llamadas telefónicas, manteniendo el frenético ritmo que siempre utilizaba para silenciar cualquier pensamiento que amenazara salirse de control. Pero, por más que lo intentaba, no podía olvidar su mirada. Había algo en la forma en que Luciana lo miraba que lo desarmaba, como si viera más allá de la fachada del implacable magnate que todos temían. Y eso era incómodo. Joaquín Ferrer había construido su reputación sobre la idea de que nada lo afectaba, que él era una fuerza inquebrantable, un hombre que no se permitía vulnerabilidades. Pero aquella mañana, al intercambiar aquella breve mirada con Luciana, se sintió expuesto, como si, de alguna manera, ella supiera que detrás de aquella armadura solo había un hombre roto, tratando desesperadamente de sostener los pedazos de su vida. Mientras tanto, Valeria pasaba más tiempo en el salón de danza. No era un cambio brusco. Aún había momentos en que se encerraba en sí misma. Aún había días en que prefería esconderse en su propio silencio. Pero la música se había convertido en un puente, en un camino por el que, poco a poco, encontraba espacio para respirar. Luciana nunca forzaba nada. Cuando Valeria quería bailar, bailaban. Cuando solo quería escuchar la música y quedarse sentada en el suelo, Luciana se sentaba con ella, sin presión, sin expectativas. Y eso era distinto a todo lo que la niña había experimentado hasta entonces. Por primera vez sentía que alguien no quería cambiarla, que no quería que fuera más fácil, más dócil. Luciana la aceptaba tal como era, con sus dolores, con su rebeldía, con todas sus barreras. Y quizás por eso, Valeria empezó a confiar en ella, aunque no lo admitiera en voz alta. Pero el cambio más sutil y a la vez más significativo ocurrió en un día aparentemente común. Joaquín llegó más temprano a casa, un hecho raro que sorprendió incluso a los empleados. Estaba cansado, planeaba ir directo a la oficina y sumergirse en más trabajo, pero al pasar por el pasillo que conducía al salón de danza, se detuvo. El sonido de la música llenó sus oídos antes de que pudiera detenerse. Su primera reacción fue irse, evitar, pero esa vez se quedó. Lentamente dio unos pasos hacia la puerta entreabierta y una vez más se encontró observando a su hija. Solo que, esta vez, era diferente. Valeria no estaba vacilante. Sus movimientos eran libres, livianos, como si por un instante hubiera olvidado todo el dolor que llevaba. Y, en una esquina del salón, estaba Luciana, acompañándola con una sonrisa discreta, con los ojos llenos de un orgullo silencioso. Algo dentro de Joaquín se encogió, una emoción que no quería nombrar. Pero allí, en aquella escena, se dio cuenta de que su hija estaba reencontrando algo que él creía perdido para siempre. Y por primera vez en años, se preguntó si aún quedaba tiempo para reencontrarlo él también. Esa noche, Joaquín no pudo concentrarse en el trabajo. Lo que vio en el salón de danza seguía resonando en su mente, como una imagen que no lograba borrar. Valeria estaba feliz. Por primera vez en años, su hija parecía viva. La forma en que giraba, la ligereza de sus movimientos, la manera en que sonreía sin darse cuenta, todo aquello lo impactó de una forma que no esperaba. Y lo más extraño de todo era que eso no había sucedido por su culpa. No fue su presencia, ni su autoridad, ni su dinero lo que había provocado ese cambio. Fue Luciana, una mujer que entró en su casa sin miedo, sin reverencia, y que simplemente comenzó a cambiarlo todo sin pedir permiso. Eso lo incomodaba, pero también lo fascinaba. Se preguntaba qué era lo que la hacía ser así. ¿Qué había en su historia que la volvía tan diferente? Y, por primera vez desde que Carmen se fue, Joaquín sintió una genuina curiosidad por alguien.
no una curiosidad estratégica, como la que siempre había tenido en los negocios, sino una necesidad silenciosa de entender lo que se escondía detrás de aquella mirada determinada. Por otro lado, Luciana percibía el cambio en la mirada de Joaquín. Él nunca decía nada directamente, nunca demostraba de forma obvia, pero había algo distinto en la manera en que ahora la observaba. En los primeros días, apenas parecía notar su presencia, tratándola como solo otra empleada de la casa, alguien sin verdadera importancia en su vida. Pero, poco a poco, las miradas se alargaban un poco más. Los silencios entre ellos cargaban algo que antes no existía. Joaquín empezaba a notar su presencia de una manera que Luciana no sabía si quería alentar, porque por más fascinante que fuera él, seguía siendo un hombre cerrado, alguien que llevaba una muralla entre él y el mundo, y ella sabía muy bien lo que era intentar acercarse a personas que no saben lidiar con sus sentimientos. El propio padre de Luciana era así, un hombre que siempre estuvo presente físicamente, pero emocionalmente inaccesible, y ahora, después de tantos años, él estaba regresando, buscando redención, queriendo un perdón que ella no sabía si podía otorgar. El pasado de Luciana tocó a su puerta en forma de una llamada inesperada. Su teléfono vibró tarde en la noche, cuando ya estaba acostada, pensando en el día que había tenido. Al ver el nombre en la pantalla, su corazón se detuvo por un segundo. Daniel, el padre que la abandonó cuando aún era niña, que nunca miró atrás, que nunca preguntó en cómo estaba. Su primer instinto fue ignorarlo, fingir que ese nombre nunca apareció, que ese hombre no existía. Pero algo dentro de ella, tal vez un vestigio de la niña que alguna vez esperó por él, la hizo contestar. Luciana. La voz del otro lado era más débil de lo que recordaba, cargada de un cansancio que no coincidía con el hombre fuerte y distante de sus recuerdos. No sé que no quieras hablar conmigo, pero no tengo mucho tiempo. La frase llegó como un puñetazo. Luciana cerró los ojos, sintiendo el peso de todo lo que había evitado durante años caer sobre sus hombros. No quería sentir nada por él, pero lo sintió, y supo que aquella llamada era el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Luciana pasó el resto de la noche en vela, sosteniendo el teléfono en las manos, como si aún pudiera sentir el peso de aquella llamada. La voz de Daniel resonaba en su mente, rompiendo las barreras que había erigido a lo largo de los años. Él estaba enfermo, frágil, y, por primera vez, no sonaba como el hombre impenetrable que recordaba. ¿Pero sería eso suficiente para justificar su ausencia? ¿Podría una simple llamada borrar los años de silencio, las noches en las que se preguntaba qué había hecho para que él se fuera? Parte de ella quería aferrarse al orgullo, decirse a sí misma que no le debía nada. Pero otra parte, la que aún cargaba el vacío de la infancia, se preguntaba si esa sería su única oportunidad para cerrar ese capítulo. Y era esa duda la que la consumía. Cuando finalmente salió el sol, Luciana tomó una decisión. No sabía si estaba lista para perdonarlo, pero sabía que, si no se acercaba a él ahora, quizá nunca tendría la oportunidad de decidir. En el desayuno, Valeria notó que algo estaba diferente. Luciana estaba allí, como siempre, pero su mirada parecía distante, como si estuviera en otro lugar. La niña la observó en silencio, masticando despacio, tratando de entender qué pasaba. Hasta ese momento, Luciana siempre había sido la roca, inquebrantable, alguien que nunca mostraba incertidumbre, que nunca parecía perdida. Pero aquella mañana, algo en ella estaba roto. Valeria sintió que crecía dentro de sí una inquietud, un miedo que no sabía nombrar. Y entonces hizo algo que jamás habría hecho algunas semanas antes. Empujó el plato hacia un lado, cruzó los brazos sobre la mesa y con una mirada más seria de lo que una niña de 8 años debería tener, preguntó: ¿Qué pasó? Luciana parpadeó, sorprendida. Nunca esperó que Valeria
hiciera una pregunta tan directa y genuina. Por un momento pensó en mentir, en decir que todo estaba bien, pero luego se dio cuenta de que no era necesario. Allí, frente a ella, estaba alguien que también sabía lo que era perder, lo que era sentir que el mundo se había desplomado. Y quizás por primera vez, Luciana sintió que no estaba sola en ese dolor. Joaquín observaba la escena desde el otro lado de la mesa, sin decir palabra. Él lo notaba todo, siempre lo había hecho. La manera en que Luciana parecía cargar un peso invisible, el modo en que Valeria, que antes era completamente cerrada, ahora mostraba preocupación por alguien. Algo estaba cambiando y él no sabía cómo reaccionar. Pero lo que más lo sorprendía era su propia voluntad de reaccionar. En otros tiempos habría ignorado, se habría convencido de que no era asunto suyo, pero ahora quería saber, quería entender. Y ese deseo, esa necesidad de acercarse, era algo nuevo que lo asustaba. Respirando hondo, rompió el silencio. «Si necesitas algo, solo dímelo», dijo, con su voz grave y contenida, pero con una sinceridad que tomó a Luciana desprevenida. Ella lo miró, tratando de entender si aquello era solo una formalidad o si había algo más detrás. Y, por primera vez, vio en Joaquín Ferrer no solo al empresario frío y distante, sino a un hombre que, al igual que ella, intentaba encontrar el camino de regreso a sí mismo. Luciana pasó el día intentando actuar como si nada hubiera cambiado, pero sabía que era inútil. Desde la llamada de su padre, todo parecía ligeramente fuera de lugar, como si una parte de ella estuviera en otro sitio, atrapada entre el pasado y el presente. Su cuerpo estaba allí, en la mansión Ferrer, ayudando a Valeria a escoger un vestido para una presentación en la escuela, corrigiendo su postura mientras bailaban en el salón, pero su mente volvía siempre a aquella voz débil al teléfono. Joaquín también lo notó. Aunque no era un hombre de palabras fáciles, sabía reconocer cuando alguien luchaba contra algo que no decía en voz alta, y lo que más lo inquietaba era el deseo de saber, porque hasta entonces su relación con Luciana debía ser estrictamente profesional, un vínculo temporal basado en la necesidad de su hija, pero ahora se encontraba observándola cuando creía que nadie notaba, buscando señales de cansancio en sus ojos, captando esos momentos en que su sonrisa parecía menos genuina. El problema era que él no sabía qué hacer al respecto. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Luciana bajó a la cocina en busca de un vaso de agua, tratando de calmar la mente inquieta. Pero al encender la luz suave del lugar, encontró a Joaquín allí, sentado a la mesa, con un vaso de whisky a medio terminar frente a él. La escena la sorprendió. Hasta ese momento, él siempre había sido una figura distante, un hombre que solo existía en los pasillos de la casa o detrás de la puerta cerrada de su oficina. Pero allí, bajo la luz amarilla de la cocina, sin el peso del traje y de la formalidad, parecía más humano que nunca. Por un instante, ambos se miraron, sorprendidos por la presencia del otro. Luego, sin decir nada, Joaquín jaló la silla junto a él, una invitación silenciosa. Luciana vaciló, pero luego comprendió que, por primera vez, quizá necesitaba una conversación sin expectativas, sin juicios. Caminó hacia él y se sentó. El silencio entre ambos fue cómodo, y durante un momento simplemente se quedaron allí, compartiendo un espacio sin la necesidad de llenarlo con palabras vacías. Fue Joaquín quien rompió la quietud. «Estás preocupada por algo», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Luciana suspiró, girando el vaso de agua entre los dedos. «Recibí una llamada ayer», comenzó sin mirarlo, «de mi padre». Esas palabras llevaban un peso que Joaquín entendió de inmediato. Él no dijo nada más, solo esperó. Y Luciana, sintiendo que no era necesario explicarse demasiado, continuó. «Se fue cuando yo era niña. Nunca llamó, nunca intentó volver.
Y ahora está enfermo. Su voz falló levemente en la última palabra. Joaquín guardó silencio por un instante. Luego, sin apartar la mirada, respondió con voz calma y firme: «Y tú no sabes si quieres verlo». Luciana asintió lentamente, y entonces, sin comprender exactamente por qué, sintió que dentro de ella se deshacía un nudo, porque, por primera vez, no tenía que cargar esa duda sola. En los días siguientes, la mansión Ferrer se llenó de un silencio diferente. No era el vacío frío y cortante que la dominaba antes de la llegada de Luciana, sino un tipo de pausa expectante, como si algo estuviera a punto de cambiar. Valeria lo percibía. Aunque no entendía del todo lo que sucedía entre Luciana y su padre, se daba cuenta de que algo se transformaba. No era solo la forma en que Luciana parecía estar más distante en ciertos momentos, perdida en pensamientos que nunca compartía. Era también la manera en que Joaquín la miraba ahora, como si intentara descifrar algo, como si quisiera acercarse, pero no supiera cómo. Valeria nunca había visto a su padre así. Él siempre fue una muralla, un hombre de gestos firmes y pocas palabras. Pero ahora, por primera vez, parecía humano. Y, quizás por ello, la niña sintió un extraño miedo crecer dentro de sí, porque los cambios siempre traen consigo la posibilidad de perder. Fue ese miedo el que la hizo dudar antes de entrar al salón de danza, donde Luciana estaba sola, sentada en el suelo, de espaldas a la puerta. La música aún sonaba suavemente, pero ella no se movía. Valeria nunca la había visto así. Hasta entonces, Luciana siempre había sido la persona que llenaba los espacios, que transformaba el silencio en algo reconfortante, pero ahora parecía tan pequeña como la que Valeria solía sentirse. La niña dio un paso vacilante hacia adentro y, sin decir nada, se sentó a su lado. Permanecieron así por un momento, en silencio, hasta que Valeria rompió la barrera de la forma más simple posible. «¿Si te vas, vuelves?». La pregunta era infantil en su forma, pero llevaba un peso real, porque para Valeria todo alejamiento era una despedida definitiva. Su madre nunca volvió. Su padre se distanció durante años, incluso sin salir físicamente de casa. Y ahora Luciana, que finalmente se había convertido en parte de su vida, podría simplemente desaparecer también. Luciana miró a Valeria y vio en los ojos de la niña algo que conocía demasiado bien: el miedo a ser abandonada. No quería prometer nada, no quería decir palabras vacías. Pero en ese momento comprendió que Valeria no solo preguntaba si ella volvería físicamente. Quería saber si seguiría allí, emocionalmente presente, si aún formaría parte de esa pequeña familia que, sin darse cuenta, habían construido juntas. Entonces, Luciana hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó la mano de Valeria, apretándola con delicadeza. «Vuelvo», dijo, y su voz llevaba una certeza que aún no sabía que poseía. «Siempre vuelvo para quienes importan». Valeria no respondió. Solo sostuvo la mano de Luciana con un poco más de fuerza, como si quisiera creer que esta vez sería verdad. Luciana se fue. Tomó un tren a la mañana siguiente, sin promesas de regreso, sin certezas sobre lo que encontraría. El hospital donde su padre estaba internado tenía ese olor característico a alcohol y desinfectante, un ambiente demasiado frío para una conversación que debía ser cálida, dolorosa, definitiva. Cuando entró en la habitación, Daniel estaba tendido, con la mirada fija en el techo, como si ya hubiera aceptado el final que se acercaba. Pero al verla, algo en su expresión cambió. Luciana esperaba sentir rabia, esperaba que años de abandono la endurecieran lo suficiente como para no importarle. Pero eso no fue lo que ocurrió, porque en ese momento comprendió que su dolor nunca fue por odiarlo, fue por haber deseado ser amada por él, fue por ser una niña que esperó respuestas y nunca las recibió.
Lo siento, murmuró él, sin justificaciones, sin intentos de redimirse, solo una confesión cruda y tardía. Luciana respiró hondo, sintiendo el peso de todos los recuerdos que jamás tuvieron, y entonces tomó la decisión más difícil de su vida. Lo perdonó, no por él, sino por sí misma, porque cargar con ese rencor nunca la protegería, porque volver atrás en el tiempo era imposible, pero seguir adelante aún era una elección que podía hacer. Ella volvió, exhausta, emocionalmente agotada, pero sintiendo un peso menor en los hombros que cuando se fue. Cuando llegó a la mansión, Ferrer encontró a Valeria esperándola en la escalera, con los ojos llenos de un alivio que la niña intentaba ocultar. No hicieron falta palabras. Valeria solo tomó su mano, como si necesitara asegurarse de que ella realmente estaba allí. Luciana apretó la mano de la niña, prometiéndose en silencio que no se iría a ningún lado. Joaquín observaba desde lejos, como siempre, pero esta vez él no se quedó inmóvil. Se acercó, vacilante, sin el peso de la indiferencia que antes lo mantenía distante. ¿Estás bien?, preguntó de forma sencilla, pero para Luciana llevaba un significado inmenso, porque Joaquín nunca preguntaba nada a la ligera. Quería saber, quería entender, y quizás quería ser parte de ello. Luciana asintió, y por primera vez fue ella quien sostuvo la mirada de Joaquín sin apartarla. Porque ahora había algo allí, algo que ambos aún no sabían nombrar, pero que crecía entre ellos cada día. Al final, nada sucedió de forma grandiosa. No hubo declaraciones dramáticas ni gestos cinematográficos, pero hubo decisiones. Joaquín eligió estar presente, eligió ser padre, eligió permitirse sentir de nuevo. Valeria eligió confiar, eligió abrir un espacio en su vida para alguien más allá del fantasma de su madre. Y Luciana, sobre todo, eligió no huir. Cuando Joaquín, con la ayuda de su hija, encontró el valor para pedirle matrimonio, ella supo que no se trataba de un acto impulsivo. Era el reflejo de lo que ya existía entre ellos. Una familia que no nació de la sangre, sino de la decisión consciente de permanecer juntos. El día de la boda, Valeria sostuvo la mano de Luciana antes de la ceremonia y en un tímido susurro dijo: «A mi mamá le hubieras gustado». Luciana sintió un nudo en la garganta, porque sabía que esa era la mayor aceptación que podía recibir. Y entonces, al mirar a Joaquín y a Valeria a su lado, comprendió que el amor no sustituye lo que se ha perdido, solo encuentra nuevas formas de existir.